Bueno, hoy estamos en el Día del Padre, celebrando este Día del Padre, y honestamente yo soy como de poco celebración en estos días, aunque sí me gusta que me regalen cositas, ¿cierto? Como esta camiseta. Porque es un día bastante comercial, la verdad es que es un día bastante comercial, y nuestra cultura a veces como que utiliza el comercio y exagera y aumenta a veces ideas de la paternidad que son más como, ¿se acuerdan de la predicación acerca de las selfies? ¿Cierto? De lo impostado que a veces solemos ser en estos medios, en las redes sociales. Creo que a veces se pone mucho como título de, bueno, la paternidad y papá, tú eres mi superhéroe, y creo que gracias al Señor cada vez más estamos viendo cosas bellas en los padres. Sin embargo, nuestra cultura sí que ha carecido de una buena paternidad, de buenos modelos de papás. De hecho, hablando con mi esposa en estos días, nos estábamos dando cuenta que parece que nuestra generación, esta generación de los 30, 40 años, está respondiendo de manera distinta a un vacío de paternidad que tuvo. Es una generación que uno ve un poquitico más involucrada con los hijos a veces, como que quieren estar más presentes. Uno los ve jugando en el parque, bueno, también depende del lugar donde estés, puedes ver este fenómeno. Pero no en vano nuestra cultura ha llegado a ese dicho de que madre solo hay una. ¿Por qué? Porque papá. Eso dice mucho nuestra cultura. Así lo entendemos. Así lo entendemos. Y es que, honestamente, uno puede tener un padre físico aquí, terrenal, pero la verdad es que un buen papá sí hace una gran diferencia en la vida de una persona. Un buen papá sí hace la gran diferencia en la vida de uno. Ya es donde uno le hace caritas al papá que tiene al lado de pronto. Un buen papá no es solamente un proveedor de cosas y de pan para la mesa, sino uno que tiene unos vínculos profundos con sus hijos. Un papá no solamente pide obediencia de sus hijos, sino es aquel que alienta, que levanta y que aconseja con amor. Un buen papá no solamente juega los fines de semana, sino que juega un papel activo cada día en la crianza de sus hijos. Un buen padre no solamente quiere levantar como hijos de bien, que tengan buenas oportunidades en una buena universidad para el futuro, sino que lo que más anhela y lo que más se esfuerza es por llevarlos a disfrutar cada día más de la paternidad que hay en Dios gracias a Jesucristo. Ahora, ¿ustedes creen que la paternidad es algo que solamente es importante para los niños? ¿O será que la paternidad también es importante para hombres como yo? Yo creo que a veces cuando hablamos del padre nos centramos mucho en los chiquitines, pero muchas veces la necesidad de un papá aumenta después de la mayoría de edad. Porque cuando uno sale de su casa, empieza a escoger una carrera, empieza a tener estas experiencias en las relaciones sentimentales, se casa, tiene hijos, está que se divorcia, los hijos empiezan con problemas, uno comienza un proyecto, comienza una empresa, y yo no sé, pero a medida que yo he ido madurando, he sentido más la necesidad de tener un padre que aconseja, un padre que acompaña, un padre que es sabio, que está ahí como detrás levantando, y muchas veces carecemos culturalmente de esa clase de papás. Nuestra sociedad anhela papás, y créanme que como pastor que he aconsejado a tantas personas, uno nota la falta de papá que tiene mucha gente, tanto hombres como mujeres, y no solamente niños, hombres maduros y casados. Uno dice, a este hombre le faltó un buen padre, de hecho le falta un papá. Así que hombres, y en especial los hombres que son mayores, que sus hijos quizás ya salieron de su casa, yo quiero recordarte y animarte a través de este texto, recordarte que tus hijos todavía necesitan sabiduría tuya,
sabiduría de Dios para vivir. Por favor, no los abandones, no los abandones. Y ojalá que lo que le brindes a ellos sean más que buenos consejos, que tú les puedas dar a ellos lo que nunca se les va a ser quitado, que es a Cristo, que tú les des el Evangelio. Y si sientes que ya no puedes hacerlo, ora por eso, clama por eso al Señor, porque ese es un rol importantísimo que socialmente y espiritualmente Dios te ha dado a ti. Así que no abandones a tus hijos, a pesar de que ya ellos están lejos de casa. Quizás como Pablo diría en Gálatas, los papás necesitamos empezar a pensar de esta manera: oh mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolor de parto por ustedes, y estos dolores van a seguir hasta que Cristo se forme por completo en ustedes. Ese es el llamado de un papá, hasta que Cristo se forme por completo en ellos. ¿Y eso cuándo termina? Muy bien, nunca. Mis hermanos, un buen padre sí hace la diferencia, sí hace la diferencia. Ahora, ante tanta necesidad de padres, tenemos la palabra de Dios que preciosamente nos dice que todos tenemos un padre, que todos tenemos un padre. Pero antes de que me digan amén y que piensen, no, ya sé por dónde vamos, hoy vamos a tratar un texto que nos va a exponer la paternidad, pero no solamente la paternidad de Dios, sino que también nos va a exponer la paternidad de Satanás, porque Satanás bíblicamente también es un padre. En esta vida, según la palabra de Dios, tú solamente tienes dos opciones de paternidad: o tú tienes a Dios como tu padre, o tú tienes a Satanás como tu padre. Pero no hay un punto intermedio. ¿Eres de uno o eres de otro? Por eso, esta mañana yo quisiera que exploráramos un poquitico más el tema de la paternidad y de cómo Dios en especial nos quiere dar a conocer y quiere abrir nuestro entendimiento para que nos demos cuenta si quizás aún caminando religiosamente nuestro Padre realmente no es Él, sino que es Satanás. Esta predicación es una predicación de las cuales yo llamo como una predicación diagnóstica, es decir, esas que tienen el propósito de que tú leas y te entiendas a ver dónde estás, en dónde estás, porque esas preguntas, aunque son incómodas y malucas y como es de bueno cuando nos hablan de la paz de Dios, del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, no, pero cuando nos dicen, bueno, revísate dónde estás, esas predicaciones son vitales para nuestra vida. Así que quisiera que oráramos para que el Señor nos dé la gracia a través de su Espíritu de discernir bien nuestro caminar en la fe, de saber en dónde estamos, porque créeme, un buen padre sí hace la diferencia en tu vida. Y mi anhelo es que tú puedas salir esta mañana conociendo a aquel que sí sabe pastorearnos y sí sabe ejercer su paternidad con amor en nuestra vida, que puedas conocer al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos someternos a ella. Tú sabes que este texto es un texto incómodo, maluco. Lo que nos habla verdades que no queremos escuchar, porque quizás hemos abrazado ya doctrinas y declaraciones que son como tan certeras para nosotros, que nos parece en últimas como contraproducente, como que no nos suena tan bonito y la verdad nos quisiéramos como rechazarlas, pero te pedimos de tu Espíritu que nos dé la gracia de poder someter nuestra mente, nuestra experiencia y aún nuestros deseos a lo que la palabra de Dios nos da y nos enseñaba. Háblanos, Señor Jesús, por favor. En especial abre nuestros ojos para darnos cuenta de dónde estamos, para correr hoy y abrazar cada vez más tu paternidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es escrita a una iglesia en Éfeso, iglesia que fundó Pablo
Esa narración la pueden leer en Hechos capítulo 2, se nos dice más o menos cómo fue la experiencia de Pablo, un ministerio bastante fructífero en esta región. Pablo quiere, a través de esta carta, que los efesios comprendan toda la historia del Evangelio y las implicaciones prácticas que tiene para la vida. Por eso Efesios se divide en dos, muy claramente, todo el tema doctrinal y todo el tema práctico. Pero aquí, en nuestro texto de hoy, en el capítulo 2, Pablo nos va a mostrar con bastante claridad un antes y un después. Como cuando muestran en las propagandas o en esos programas que venden cosas por televisión, que te quieren decir, mira, si tú te tomas esto, mira, esto es un antes y un después, ¿cierto? Así quiere mostrar Pablo este texto, un antes y un después para estos hermanos en la iglesia de Éfeso. No sé si ustedes, y una de las cosas que va a enfatizar Pablo, es este cambio de la vida que ellos han dado, que antes ellos estaban muertos, pero ahora tienen vida gracias a la intervención de Dios en Cristo, que antes andaban o se comportaban de acuerdo a, pero que ahora ellos andan conforme a la potestad de Dios y la dirección de Dios. ¿Vieron este letrerito que estaba aquí en la entrada, en la columna? ¿Qué decía? De tal palo, tal astilla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De tal palo, de tal astilla. No, que hijo de tigre sale pintado. Muy profundo ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Ah, sí, que tal como el padre es el hijo. Oiga, eso es una cultura de refranes, ¿no? No saben explicar, pero solo me dan más refranes. A mí me da mucha risa cuando se escucha esta expresión. Es que es igualito al papá, es igualito al papá. Vean, hasta en el caminado se le parece. Ustedes han visto hijos que caminan como los papás, así. Hay algunos que caminan igualitos, ¿no? Y juntos patiapartados, así, tal cual. Esta mañana yo quiero proponerles que la forma en que nosotros andamos en la vida, la forma en que nosotros nos conducimos en la vida, revelamos quién es nuestro Padre. Esa es la propuesta que quiero traerles esta mañana. En la manera en que tú te conduces en la vida, andas en tu vida, das a entender quién es tu papá. ¿Sí? Por ejemplo, no voy a decir nombre aquí, pero uno ve a algunas personas y dice, uy, no, es que este es hijo de tal, es político, cómo camina. Así pasa también en la fe. Ahora, como les decía, esto es una doctrina que es muy importante y es una de las que nosotros más vamos a pelear, y me anticipo a esto porque sé que vas a tener cierta resistencia con este texto. ¿Cuál es la resistencia que vas a tener? Que este texto te va a decir que tú estás muerto, que sin Cristo estás muerto, que no hay tal cosa como un ser humano bueno, y eso es una cosa que toda nuestra cultura nos dice, que nosotros nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Eso es lo que pasa. Nosotros en última somos buenos, pero este texto nos va a hablar de una doctrina que nosotros atesoramos como iglesia bautista reformada, y es la doctrina de la depravación total, de que todo ser humano que nació después del pecado original nació en perdición. Y eso es un principio muy duro, y se los voy a decir porque de una vez, para que se vayan más cabezones para la casa. Por eso es que nosotros creemos que si un bebé nace y muere, no podemos asegurar que estará en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la depravación total. Creemos que todo ser humano nace en pecado, pero si nunca hizo nada, bueno, vayan a Romanos 9 y se van a dar cuenta de gente que no hizo nada, pero que al finalizar Dios decidió salvarlos y a otros condenarlos. Es una doctrina compleja, pero en últimas es Dios injusto por eso. Si tienes más dudas de eso, me encantaría tener este diálogo contigo, pero mientras tanto puedes ir a Romanos 9 y estudiar un poquitico más como Pablo lo aborda. Ahora, nos va a decir que estamos muertos sin Cristo, y esto es una cosa que necesitamos depurar, porque muchas veces son
nuestras ideas las que forman nuestra teología, pero nuestro deseo aquí es que la palabra de Dios sea la que te instruya y te permita leerte como la palabra dice, no como tú crees o como la cultura te dice. No, somete tus pensamientos a la palabra de Dios. Y aquí vamos a arrancar con Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a irnos progresivamente leyendo. En otro tiempo, ustedes, le dice Pablo a los gentiles, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Si tú leíste esta versión, este texto en Reina Valera, te diste cuenta que nuestro texto tiene un cambio en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice, los que, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ahí en Reina Valera dice, los hijos de desobediencia. Y ahí es donde sacamos el tema de la paternidad. Porque la forma en que conduces tu vida sí revela de quién eres hijo. ¿Y cómo camina uno cuando uno es un hijo de desobediencia? Es decir, ¿cómo se ve eso? De que en mi forma de caminar evidencio que no Dios, sino Satanás es mi padre. Nuestro texto nos muestra tres características, tres brújulas que dirigen la vida. En la Reina Valera dice, ustedes anduvieron en otro tiempo, se conducían de acuerdo a, eso es como un GPS por el cual uno rige su vida. Y nuestro texto nos va a mostrar tres GPS por los cuales los hijos de Satanás se dirigen en este mundo. El primero, las corrientes de este mundo. Los hijos de Satanás andan conforme a la corriente que todo el mundo alrededor está andando. Y aquí, por eso es que Pablo nos mete la idea de que es que estamos muertos. Literalmente es como si cogieras un pez muerto y lo botaras a un río. ¿Para dónde va a coger? Río abajo, por donde toda la corriente va. Así describe a los hijos de Satanás. Lo pones en el mundo y ama lo que el mundo ama, vive para lo que el mundo vive, persigue lo que el mundo persigue, valora lo que y atesora lo que el mundo atesora. Literalmente, no se ve ningún cambio ni ninguna diferencia en esa persona. Puede que vaya a la iglesia, pero vive exactamente dentro de la corriente del mundo. El segundo GPS o brújula es que dice nuestro texto que los hijos de Satanás, los hijos de desobediencia, son guiados de acuerdo a, es decir, que se someten a el poder del gobernador de las tinieblas, el espíritu que ejerce su poder en los hijos de desobediencia, como dice esta versión, el espíritu del aire. Porque en últimas, eso es uno de los grandes engaños que nosotros tenemos, pensar que Satanás no existe. Y creo que muchos de nosotros hemos pecado por incautos, al no darnos cuenta de que Satanás ejerce también un poder impresionante en este mundo, y aún sobre nosotros. Pero eso, estamos en tres brújulas: el mundo, Satanás, y ya les voy a decir la tercera. Pero pastor, esto no sería muy extremo. De pronto, gobernado por Satanás estaba Hitler, ¿cierto? O todos esos abusadores que uno ve por ahí, esos sí los gobierna Satanás, desgraciados todos. ¿Sí? ¿No es el comentario que uno hace en televisión cuando prende las noticias? Pero no. Satanás ejerce su poder sobre los hijos de desobediencia y de una manera en que nosotros no lo logramos percibir muchas veces. La palabra nos dice en 1 Pedro 5:8 que Satanás anda como
león rugiente buscando alguno que esté cazando por ahí pispirispis. Y ese devorar no es como que ahora sí te vas a tripar y te va a matar, no. ¿Cómo se lo devora Satanás? Gobernándolo, haciendo que la voluntad de Dios no sea lo que esa persona siga y anhele, ni los propósitos de Dios, sino sus propósitos y sus deseos. Es bien sutil, tanto que Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda a ellos el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Y escuchen esto, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Ven cómo Satanás sí opera en este tiempo? Mis hermanos, yo quiero animarles a que tengan cuidado, porque en la manera que tú te conduces en tu vida, puedes estar viviendo engañado por fuerzas espirituales del mal y no darte cuenta. Puedes estar siendo gobernado y manipulado por Satanás en los deseos que tienes, en la forma en que manejas tu vida, en lo que llamas bueno o malo, y no darte cuenta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ora para que quizás Dios les conceda esa gracia de darse cuenta, de despertarse del engaño en el que Satanás los tiene cautivos, sujetos a su voluntad. Y la tercera brújula, ya vamos, el mundo y sus corrientes, Satanás y su poder y su influencia. Y la tercera brújula, esta carne, esta naturaleza pecaminosa. Y miren cómo la describe. Vivíamos impulsados por nuestros deseos, lo que yo quiero, siguiendo nuestra propia voluntad, lo que a mí piensa me parece, siguiendo mis propios propósitos, lo que a mí me importa, lo que yo quiero alcanzar. Así nos describe, atrapados en una vida de egoísmo y de pecado, centrados solamente en ellos, porque la clave de todo esto, de seguir nuestros deseos, nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos, ¿qué es lo que se repite? Nuestros. Tres formas en que se evidencia un hijo de Satanás. Repitámoslas. Lo pones en el mundo y no hay ninguna diferencia, exactamente igual. Las mismas cosas lo emocionan, las mismas cosas lo apasionan, las mismas cosas persiguen. Una influencia de Satanás que no ve que la persona peca con libertad y no le importa. No le importa, ¿por qué? Porque su voluntad no está sujeta a Dios. Su voluntad está sujeta a su Padre. Y obviamente, la tercera, y la que más podemos pisar nosotros este camino, es seguir lo que yo quiero, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros propósitos, es decir, una vida vivida donde yo soy el centro. A mí me importa un pito lo que Satanás, lo que Dios piense, lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo anhelo y cuáles son mis metas. Si Dios se quiere unir a eso, pues amén, ven y bendíceme, pero no te me metas aquí y no me las cambies, porque son mías, y eso es lo que importa realmente en la vida. Tres brújulas por las cuales los hijos de desobediencia suelen regir su vida. En resumen, Pablo dice que estos hijos de desobediencia viven en una condición muertos. Pero ¿cómo así? Pero si están vivos, sí, pero están muertos para Dios. Que uno puede vivir la vida con mucho éxito, con mucha gloria, con mucho disfrute y experiencias espectaculares y estar muerto. Que la vida en Dios no es lo que se publica en Instagram.
No es esas pompas que nosotros solemos publicar a veces, ¿no? Uno puede estar así y estar muerto. Mis hermanos, yo creo que por eso era tan importante para mí el caminar en este tiempo devocional en Primera de Juan, porque Primera de Juan está escrita como una carta diagnóstica. Es una carta que quiere que tú mires y chequees si tú en verdad has creído. Es decir, para Pablo les está diciendo: hermanos, no se engañen pensando que ustedes son hijos de Dios cuando realmente constantemente practican el pecado en sus vidas. No se engañen a ustedes mismos, no se mientan. Si ustedes se dejan guiar por la corriente de este mundo más que por la palabra de Dios, te comportas de manera indiferente con lo que sabes que Dios desea para tu vida, y tu conciencia constantemente te está reprendiendo, pero a ti no te importa, no te engañes pensando que eres un hijo de Dios cuando vives de esta manera. Es más, no te engañes pensando que eres un hijo de Dios cuando todo lo que tú anhelas, por todo lo que tú oras, tiene que ver con lo que tú deseas, lo que tú quieres, con los propósitos tuyos. No te engañes pensando eso. Pastor, pero eso no es muy extremo. Pues todos nosotros caminamos por ahí, y créanme, ese es el problema. Como pastor, yo creo que nosotros hemos llegado a abusar de la gracia de Dios. Como hablamos tanto de la gracia, de ese precioso Salvador que tenemos en Jesús, nosotros en últimas sentimos como que, no importa, ¿me entiendes? Para eso hay gracia, para eso hay gracia. Pero no. Si tu vida se conduce de esta manera, revísate, por favor. No te engañes pensando que porque estás viniendo a la iglesia o porque estás haciendo los devocionales que el pastor manda, tú ya eres un hijo de Dios. No, tu estilo de vida, tu caminado te delata. El resultado, dice la Reina Valera en el versículo 3, es que somos entonces, si caminamos así, hijos de ira. Es decir, como dice la Nueva Versión Internacional, si tú caminas de esa manera, en tus propósitos, en tus deseos, guiado por Satanás, según la corriente de este mundo, no tienes ninguna diferencia con nadie alrededor. Lo único que te espera a ti no es el amor y la compasión de Dios. No te engañes. Te espera la ira y la destrucción de Dios. Eso es lo que te espera si sigues viviendo de esa manera. Pero Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Mis hermanos, cuidado, porque siento que muchos acá sienten que son hijos de Dios, pero su caminada los está delatando. Cuidado. Y mi preocupación no es por mí, es por ti. Y algunos acá me he sentado con ellos para decirle: mi hermano, mi hermana, la forma en que estás conduciendo tu vida va a llevarte a enfrentarte con la ira de Dios. Ya no hay sacrificio que valga por esos pecados si tú no cambias tu caminado. Ten cuidado, porque abiertamente estás siendo rebelde a la palabra de Dios. Y algunos aquí saben que he hablado de esa manera con ellos. Ten cuidado. Ahora, esto tan oscuro, estas malas noticias, son necesarios escucharlas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué traduce Evangelio? Solo son buenas noticias si tú entiendes la perdición en la que sueles caminar. Solamente. Si no, un buen Evangelio que no predique la perdición que hay y la condenación que hay sin Cristo, es como que, ve qué bacano. Por eso para mí es tan importante que tú tengas temor de ver algunos matices de caminar de esta forma en tu vida, porque eso evidencia que tú no eres un hijo de Dios, sino que tu padre es el diablo, y
Y Jesús lo repitió en otras ocasiones. Sin Dios, no solamente vas a vivir angustiado en la vida. Dios no solamente quiere traerte paz. Sin Dios, tú estás muerto. Y lo único que te espera de Él no es un abrazo. No te engañes con eso. Es su ira. Como alguien decía, escuchaba a un predicador, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ir al infierno? Nada. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Nada. Nada. Sigue viviendo como vienes. Sigue haciendo las mismas cosas. Sigue dirigiendo tu vida de la misma manera. Sigue gastando tu vida por conseguir plata. Sigue así, tranquilo. Sigue buscando las experiencias que te traigan felicidad en tu vida. Sigue así, tranquilo. No tienes que hacer nada para ir al infierno. Sigue viviendo como vienes. Y ya está. Porque todos por naturaleza nacemos en pecado y es lo primero que expresamos. Aún los niños más chiquiticos lo expresan. Y por eso son objeto de la ira de Dios. Afortunadamente para nosotros aparece un pero glorioso, uno de los peros más importantes de todas las escrituras. Versículo 4, vayan conmigo. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, ¿cierto? Aun cuando, por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. ¿Recuerdan lo que les decía? Un buen papá hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Y aquí tenemos un padre que interviene en la vida de unas personas que estaban listas para ser calcinadas en la perdición. Personas que estaban cautivas a la influencia de Satanás. Y este buen padre expresa esa paternidad interviniendo en la historia a través de su Hijo Jesucristo. Y aunque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, por nuestra forma de vivir que ama el mundo y todas las cosas que nos ofrece, que se deja influenciar una y otra vez por la voluntad de Satanás, y por esa forma constante en la que nosotros solemos guiar nuestra vida solamente para nuestras experiencias y para nuestra felicidad, para rescatarnos de eso, este buen padre, como todo buen héroe, interviene en la historia, y aunque estábamos muertos, nos rescata y nos da vida. ¿Y vida en quién? En Cristo. Y no solamente nos resucita, sino que nos hace sentar en los lugares gloriosos con Él, ante nosotros que merecíamos el infierno y la condenación de Dios. Solo por la intervención de este buen Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos desvía de ese destino tan desastroso hacia el cual nos estábamos encaminando, y nos lleva a sentarnos ahora en las regiones celestiales con Cristo. Esto es lo que Pablo llama en el capítulo 1, en el versículo 5, la adopción de Dios. Porque un buen padre hace la diferencia. Y aquí tenemos este padre que interviene en la historia de alguien que no tenía nada que ver con él, de alguien que solamente levantaba ira en su corazón, e interviene para rescatarlo. Y no solo lo pone como por ahí en algún lugar de la casa, sino que lo adopta como hijo. Ustedes saben que la adopción tiene un lugar bastante importante en nuestro corazón. ¿Y qué hizo la diferencia?
que se portaron bien, que alguno dijo, ay no, yo sí voy a buscar más a Dios en estas semanitas. No, yo me voy a esforzar más, yo voy a intentar, yo sé que sí, yo sé que puedo. ¿Qué hizo la diferencia? Pero Dios. Eso hizo la diferencia, eso es la bisagra entre esa historia. Pero Dios. Si algo quiere dejar claro Pablo para nosotros, es que sin la intervención de Dios en nuestra vida, sin que Dios se te atravesara, tú seguirías muerto en tus pecados, porque nosotros estamos muertos literalmente. Y algunos, para que podamos entender mejor esto, tendríamos que ir al cementerio que queda aquí cerca y pararnos frente a una tumba y decirle, levántate, levántate. Y puedes intentarlo millones de veces y no se va a levantar. Eso es estar muerto. No hay nada que esa persona pueda hacer como que, uy, ahora sí escuché ya, no es que sea un zombie pues. No hay nada que pueda hacer. Y eso es tan importante, esa doctrina de la depravación total, de que nosotros estamos totalmente perdidos sin el Señor, que nosotros no podemos responderle a Dios, sino es porque Dios mismo hace nuevamente y le da vida a nuestra vida. Es tan importante, porque a veces nosotros pensamos como que uno puede, como medio responder, como que uno está mal herido y Dios lo levanta. No, mis hermanos, nuestra salvación es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Si tú estás creyendo y atesorando a Jesús en tu corazón, considera esto: Dios ha hecho el mayor milagro que pudiera hacer por ti en tu vida. A veces lo olvidamos. No es por nuestra bondad, sino porque Dios es rico en misericordia. No es porque seamos especiales, sino que es por el gran amor de Dios por nosotros. ¿Ven este papá? Un buen papá hace la diferencia. Es por su gracia. Dios nos ha salvado por gracia. No hay nada que podamos hacer para poder alcanzar esta bendición que hemos tenido en Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Y quiero hacer una anotación importante aquí. Si no es por obras para que nadie se gloríe, ¿contra qué está yendo ese pasaje directamente? Contra nuestro ego. Eso que tanto atesoramos y amamos en este tiempo. Está yendo contra nuestro ego. Es decir, si tú eres un discípulo de Cristo, si tú has tomado la decisión de caminar tras Jesús, tienes que saber algo: constantemente vas a ser humillado por el pecado. Constantemente vas a estar reconociendo, esto es por gracia definitivamente, esto es por gracia definitivamente. ¿Por qué? Porque nunca vas a alcanzar ese estado como que ya alcancé la santidad, ahora sí por fin le pude pagar a Dios lo que hizo por mí. Nunca lo vas a tener. No es por obras para que nadie diga, ay Señor, yo sí lo logré. Y esto es un descanso para nosotros que caminamos tras Jesús constantemente, con altos y bajos y tropezones en nuestra vida de fe, porque nos recuerda que el pecado juega un rol particular en nuestra vida, y es que nos lleva a la humildad. Cuando luchamos con el pecado, nos lleva a la humildad de reconocer, es que necesitamos a un Salvador, es que en últimas es por Él, no es por mí, es por Él que yo soy salvo, es por Él que yo soy hijo. Por eso es que nuestro pecado juega un rol tan particular, y nuestras luchas juegan un rol tan particular, para que Cristo se vea más grande y se vea más precioso y más urgente para ti. Porque ¿sabes qué produce eso? Lejos de llevarte a creerte un super cristiano, un super santico, te lleva a darle toda la gloria a aquel que por amor y misericordia decidió llamarte a ti hijo. Porque en última, si algo quiere garantizar Dios, es que la gloria tú no te la lleves, sino Él. A este sí le podemos decir que es un super papá. Eso sí es un héroe. Interviene de una manera milagrosa para salvarnos. Pero este Padre no solamente nos rescata, sino que también nos cambia. Y esta adopción que Él hace con nosotros
esta adopción que Él hizo con nosotros en Jesús, sí transforma nuestra vida. Créanme que de primera mano lo sé. Yo veo a mi hija y yo no hago sino reírme todo el tiempo porque es igualita a la mamá. Es decir, yo le he dicho, mira, tú me la negaste, hiciste alguna cosa por ahí y después, porque es exacta. O sea, pero ¿cómo es posible? Y no me refiero tanto físicamente, porque realmente nadie sospecha nada, sino en el carácter. Es Sari cortadita exactamente igual. O sea, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Es increíble, los mismos gestos, las mismas cosas, aún en pocos meses de estar con nosotros, Ani. Porque ¿sabes qué? La adopción de Dios en nuestra vida es tan poderosa que también nos hace andar como Él. Es increíble. Cuando Dios te adopta en la familia suya, te empieza a hacer andar como Él. Y uno lo ve y uno dice, de berraco, igualito el papá. Versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí hablamos de una nueva creación. Y ese término hechura es un poema, y lo hemos explicado en otros momentos, que es como una obra maestra de Dios, que eso somos nosotros, hijos de Dios para Él, una obra maestra, un poema de Dios, que cómo se expresa por las buenas obras que empieza a hacer, y es que se le ve de quién es hijo, se le ve, se le empieza a ver, porque es que la nueva vida de Cristo empieza a entrar en Él, y Dios produce un nuevo caminado. Quizás antes caminaba como medio trocado, pero ahora en Cristo Jesús empieza a caminar de una forma tan gloriosa, y uno dice, este es hijo. Y aquí viene esta definición de la identidad, de que ahora nosotros ya no pertenecemos más a ese poder de las tinieblas, ni del mundo, ni de nuestro corazón, sino que nosotros ahora pertenecemos a Cristo. Y esa es una clave en la exégesis de este texto, en el estudio de este texto, de lo que significa estar en Cristo. Si quieres en tu casa, señala todas las veces que aparece esa fórmula, en Cristo, en Cristo, en Cristo. En Cristo hemos sido hechos hijos, y en Cristo somos también transformados. Nosotros que antes estábamos muertos, ahora en Cristo estamos vivos, tenemos vida. Y no solamente tenemos vida, sino que Dios está haciendo de nosotros una obra maestra. Una cosa de que la gente dice, uy, tremendo, ¿qué es eso tan hermoso? Bueno, de pronto algunos físicamente, más bien en la nueva creación, se van vestidos, pero mientras tanto vamos teniendo un corazón muy bonito. Nuestra condición según Dios es que ya no estamos muertos sino vivos en Cristo. Así que el mundo, aunque nosotros seguimos viviendo en el mundo, ya ahora un hijo de Dios se le ve porque empiezan a dar contracorriente. Parece que todos los deseos que el mundo tiene ya son diferentes a los que Él tiene. Lo que Él atesora en la vida es diferente a lo que el mundo atesora. Ya Satanás no lo tiene cautivo, sujeto a su voluntad, sino que este hijo nuevo en Cristo, adoptado por la sangre de Jesús, ya sabe que en esa cruz se pagó su pecado, pero también se rompieron las cadenas de Satanás sobre su vida, y ahora es libre para seguir la voluntad de Dios. Ahora este que es hijo, sabe que aunque batallará constantemente, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en Gálatas capítulo 5, batallará constantemente con esos deseos que todavía están acá en la carne, está viendo la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida, instalando nuevos deseos, como que entre más me acerco a Dios, como nuevos deseos tengo, y las cosas que antes me gustaban, en las cuales me deleitaba tanto, ya como que no me gustan, y hasta me avergüenzan. Yo no me voy a meter allá, sino que hay unos nuevos deseos de agradar a Dios, y de buscar a Dios, y desear honrarlo con mi vida. Y esos nuevos deseos te llevan ya no a vivir por la carrera, por el éxito, por los tenis, por los jugueticos. No, porque yo quiero vivir para Dios. Yo quiero gastar lo que tengo
en Dios, mis fuerzas en Dios, mi tiempo en Dios. Por eso un hijo de Dios se reconoce porque está activamente involucrado en la obra de Dios y está viviendo para su gloria. Créanme, cuando ponemos listas en la parte de atrás para llamar siervos a servir, eso muestra el caminado de los creyentes. Eso muestra el caminado. Porque algunos escriben: pastor, dígame qué, no me importa, yo me trasnocho esa semana, pero yo estoy acá porque yo quiero servir a lo que Dios está haciendo aquí. No ve esas marcas en la gente. Pero algunos otros dirán: no, pues que me trasnocho para otra semana y qué pereza, no sé, pues déjeme, yo lo pienso a ver si sí o si no. El Hijo de Dios se le nota en el caminado, es un hijo y una hija con corazón de siervo, que está: dígame, yo lo que me quiero es gastar para Dios, para eso es que vivo, para eso es que existo. Yo sé que Él me compró y mi vida es para Él, no para que la viva para mí. Y si eso me gasta, pues no importa, aquí estoy. Y Él me dará fuerzas renovadas. Eso define un hijo de Dios. Eso es una de las marcas que lo define. Que ya no vive para sí, ni para sus deseos, sino que empieza a anhelar más y más y más y más. Vivir y ser útil, un instrumento útil para la gloria de Dios. El resultado de esta adopción tan preciosa lo vemos más adelante en Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Versículo 18. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre. Oigan esto: acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios. ¡Qué belleza! Un buen padre hace la diferencia en la historia. Un buen padre hace la diferencia. Y aquí tienes un padre que vino a rescatarte, de entregarle tu vida a algo que no va a dar fruto, y alinearlo para que dé fruto en Él. Por eso es que es precioso este texto, y por eso es que es precioso el Evangelio, porque el Evangelio nos muestra que gracias a Jesús, pecadores como nosotros, podemos tener acceso a un buen papá. A un buen papá. Y un buen padre hará toda la diferencia en tu vida. Quiero hacer dos aplicaciones de este texto. Cuando hablamos del Día del Padre, muchos ven ese día como con cierto desprecio porque han venido de historias muy difíciles de padres ausentes. Y este texto trae una esperanza preciosa para nosotros, para recordarnos que Dios sí que es un buen Padre. Y si Él estuvo dispuesto a entregar lo que más atesoraba para venir a rescatarte, vale la pena que creas en Él, vale la pena que te acerques a Él, que experimentes su paternidad. Pero para también una segunda implicación, para los papás. Para los papás. Papás, en este tiempo necesitamos más héroes. Yo quisiera animarte, papá, a que no abandones el enorme rol y la enorme responsabilidad que Dios te dio para rescatar la vida de tus hijos. Y esta intervención de este papá, yo quiero mostrarles cómo es el modelo para una paternidad sana hoy en día. Si tú tienes hijos pequeños o si tú tienes hijos muy grandes, este texto nos modela cómo Dios es Padre. Este papá sale al rescate de sus hijos. Y mis hermanos papás, muchos de nuestros hijos necesitan ser rescatados. Muchos están cautivos en las corrientes del mundo.
Muchos están cautivos literalmente de la influencia de Satanás. Y muchos, y creo que es el gran grupo aquí, están presos de sus deseos y propósitos. Tenemos hijos que solo sueñan con tener plata. Nuestros niños y nuestros jóvenes están creciendo con los deseos de prosperar en la vida. ¿Eso es malo? No. Pero si eso no está alineado con vivir de alguna manera para Dios y su gloria, sí están desalineados. Y parece que esos no son tan malos. Bueno, si se meten en drogas o se meten en cosas malucas, así como que, ay no, mi hijo, oremos por él. Pero si está triunfando, está bien en su vida, todo va bien, no, nunca viene a la iglesia, nunca lee la Biblia, nunca ora, no, realmente de vez en cuando viene cuando es el Día del Padre, o de vez en cuando viene cuando hay un evento especial. Si tu hijo no está viniendo a la iglesia, y es un buen muchacho, bien comportado, no se meten como en drogas y cosas así, yo siento que muchas veces hay papás que están muy tranquilos con eso. Pero el texto nos ha dicho que eso revela quién es su papá. Así que papás, tus hijos te necesitan. Sal al rescate de ellos, por favor. Y quiero orar porque sé que muchos no es que hayan abandonado esta pelea del rescate por el corazón de sus hijos, sino que muchos ya no saben qué más hacer. Y necesitamos orar por sabiduría de Dios para eso. ¿Cierto que sí? Pero también para quienes tienen hijos pequeños como yo quisiera animarte en algo en especial. No desees tener hijos buenos. No desees tener hijos buenos. No desees tener hijos bien comportados, con una buena universidad, con buenos trabajos y buenos ingresos. No desees eso. Papás, anhelen que sus hijos amen a Jesús. Enséñeles cada día, no el devocional familiar de una vez a la semana si es que lo hacen. No, cada día gástate un momento para enseñarle acerca de Cristo, enseñarle acerca de la salvación que hay en Él, enseñarle acerca de la vida que hay en Jesús. Porque es que Jesús es tan importante para ellos. Gástate en eso. Eso es más importante que el pan que llevas a la mesa. Es más importante y siento que lo estamos abandonando. Y tenemos una generación de hijos que solo lo único que están recibiendo de la formación en el Señor es lo que reciben aquí el domingo cuando es que vienen. Padres, ocupemos el lugar que Dios nos ha llamado a ocupar. Es un lugar glorioso. Experimentemos esa paternidad de Dios, cómo nos rescata, y ejecutemos también esa paternidad de Dios, teniendo los diálogos difíciles que a veces tenemos que tener con nuestros hijos para rescatarlos, de vivir para ellos, de comenzar a vivir para Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este regalo precioso que tú nos has dado en Cristo. Gracias porque podemos tener papá. Para aquellos que vivimos a veces como huérfanos en la vida, como en ese sentido de que nadie le importamos, que estamos solos, aquellos que se levantaron en lugares donde los papás no ejecutaron, no ejercieron un buen rol, no solamente de amor y de cuidado. A veces papás están desconectados, que lo único que traían a la casa era plata, pero no traían sus corazones. Señor, yo te pido que salgas al encuentro de ellos hoy, que tú los abraces, que ellos puedan descansar en este buen Padre, que no solamente los bendice, sino que los adopta, los ama, los abraza, les da herencia, camina con ellos, los rescata de influencias que pueden destruir sus vidas, y los orienta a tener una vida plena y eterna en ti. Oro en especial por los papás aquí representados, aquellos que tienen hijos pequeñitos y aquellos que tienen hijos ya grandes, aquellos en especial que sienten que no saben cómo más hacer para acercarse al corazón de sus hijos, saben lo perdidos que están. Yo te pido, Señor, que tu gracia tú les surtas lo que ellos necesitan. Sabiduría de Dios, poder del Espíritu Santo, oportunidades y puertas abiertas para el Evangelio. Pero oramos que rescates a estos hijos para tu gloria en el nombre de Jesús. Tú los conoces y los ponemos delante de ti. Pero quiero orar también por aquellos que todavía tienen alcance a sus hijos y
te pido perdón si de pronto algunos hemos estado tan perdidos en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en conseguir cosas, en aún fabricarles buenas oportunidades de la vida para que no tengan que sufrir tanto, darles una buena herencia. Perdónanos, Señor, si hemos olvidado que lo que tú nos quieres llevar a hacer como padres es a enseñarles a ellos a caminar como Jesús, que ellos puedan atesorar y vivir para algo más grande que su propia gloria, que el éxito en la vida y la felicidad en la vida. Padre, por favor, llévanos a ocupar ese lugar en el corazón de nuestros hijos. Y si quizás nos falta sabiduría, dánosla, Señor, para enseñarles el Evangelio. Pero si nosotros primero necesitamos ser cambiados, Señor, como dice esa canción, Señor, yo quiero ser como tú. Como papás queremos ser como tú, porque sabemos que los hijos que nos están siguiendo quieren ser como nosotros. Cámbianos, Señor, que de alguna manera ellos, esos pequeñitos, al vernos, vean papás que nadan contra la corriente del mundo, que pelean con la influencia constante de Satanás en su vida, pero hijos que ven particularmente que nosotros hemos dejado de vivir para nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestra gloria. Que vean papás que en todo lo que hacen, tanto en el trabajo como en la casa, como en la iglesia, están viviendo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, en el matrimonio para la gloria de Dios, en el manejo financiero para la gloria de Dios. Solo tú puedes producir eso, Señor. Solo tú puedes cambiarnos este caminar. Y damos gracias que en Cristo Jesús hoy tenemos la oportunidad de ser abrazados dentro de la familia de Dios. Y un día a la vez, nuestros pies van a empezar a coordinarse mucho más con los tuyos. Y te damos gracias porque la obra que comenzarás en nosotros y que has comenzado, algún día alguien nos verá y dirá, es igualitico, hasta en el caminado se parece, hasta camina como Jesús, hasta piensa como Jesús, actúa como Jesús. Gracias porque sabemos que tú lo harás, que tu Espíritu Santo terminará esa obra en nosotros de perfeccionamiento, de santificación. Así que salimos esta mañana como papás dependiendo de ti, para lo que solo tú puedes hacer en nosotros. Ayúdanos a clamar más por esto, para que nuestros hijos, Señor, sean inspirados no por nuestro éxito, sino por la manera en que vivimos nuestra vida, caminando como Jesús. Amén.